Iniciamos este bloque del programa con esto que hemos dado en llamar Ruta Nacional Malvinas, porque es mantener viva la historia de lo que ocurrió hace 40 años en nuestro país, próximo a cumplirse 40 años, y por eso nos vamos a la provincia de Buenos Aires, a Berazategui. Allí nos encontramos con Rubén Russo, quien nos va a guiar por esta ruta nacional Malvinas. Hola Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ahí estamos, la verdad que con mucha expectativa por el entrevistado y por la entrevista que vamos a tener esta noche. Sí, sí, realmente va a ser muy lindo escucharlo a Ramón. Tenemos esta noche al veterano de Guerra de Malvinas, Ramón Garcés, que además es politólogo y bueno, tiene realmente muchas cosas. Ha estado en una serie de episodios eh, bastante curiosos, si se Sí. quiere, en la guerra. Así que, Ramón, ¿estás ahí? Sí, sí, acá estoy, ¿me escuchan? Sí, Ramón, perfecto. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Buenas noches, Ramón, un gusto enorme poder conversar contigo. Bueno, el gusto es mío, gracias por invitarme, ¿eh? Bueno, Ramón, muchas gracias por aceptarse o imagino que tu agenda debe estar muy movida por la fecha en que estamos y bueno, que nos hayas permitido entrevistarte, te lo agradecemos mucho. Quiero empezar preguntándote No, en dónde te encuentra la guerra, el inicio del conflicto y cómo llegas a la isla y a dónde estás y a dónde vas. bueno, principalmente a mí me encuentra haciendo el servicio militar obligatorio en la novena Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Vivía en la provincia de Buenos Aires, a 100 metros de la primera Brigada Aérea de Palomar, y bueno, pensé que me iba a quedar cerca de casa como todos mis amigos del barrio, pero bueno, me subieron a un avión y me llevaron a 2000 kilómetros de mi casa. En ese contexto era un soldado recién incorporado y, y con muy poca instrucción, prácticamente con nada, porque me incorporaron el 11 de enero de ese mismo año, del 82, y bueno, pertenecía a un grupo que era de artillería antiaérea, que lamentablemente tuvimos dos clases en un pizarrón de cómo manejar el cañón. Así que con esa trayectoria tan cortita, nos enviaron a Malvinas el lunes 12 de abril y llegamos, digamos, el martes 13 a lo que se llamaba en ese momento Puerto Rivero, que posteriormente le pusieron el nombre de Puerto Argentino, a la capital. Ahí me encontré, tuve 6 días trabajando en unas plataformas de aluminio para poder ampliar la capacidad de estacionamiento de los aviones, porque había mucho movimiento en ese momento. Bueno, en esos 6 días trabajamos en eso y después nos enviaron a donde tuve el destino final, digamos, a 90 kilómetros al sur, que es en la base de la militar Cóndor, que quedaba en la zona, que queda en la zona de Darwin y Goose Green, o Pradera del Ganso. Así que así comencé el tema de Malvinas específicamente. Inmediatamente tu tarea de la isla fue estar digamos, al mando de un cañón antiaéreo o tuviste otras cosas. Al comienzo era ayudante. Cada cañón, éramos 6 cañones antiaéreos de 20 milímetros y cada cañón tenía un suboficial a cargo y dos soldados que asistían. La gran mayoría de los oficiales pertenecían a la banda de música de la novena Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia. O sea que no había artilleros prácticamente. Bueno, después, digamos, en el correr del tiempo, todos terminamos
manejando, operando esos camiones antiaéreos y después del 21 de mayo terminé haciéndome cargo del cañón porque no estaba el suboficial que correspondía estar, digamos. En un repliegue se fue hacia el pueblo de Goose Green y no regresó al cañón, así que me hice cargo del mismo y me asistí a mi compañero. Así fue como los últimos días prácticamente de los combates sangrientos de Darwin y Goose Green o Pradera de Ganso. Marcelo. Sí, yo quería consultarle, Ramón, primero qué características tenía el armamento que ustedes llevaban, si era un armamento que estaba en condiciones de ser usado. Supongo que eso costaba un poco más, les costaba un poco más a ustedes por la falta de experiencia y de manejo de este tipo de cosas. ¿Y cómo era el trato que tenían sus superiores hacia ustedes al ser inexpertos, ¿no? Y no conocer muchas cosas y muchos secretos que tiene la guerra? Bueno, principalmente salimos de la base militar de Comodoro Rivadavia con un ametralladora Halcón, que se llama, 9 milímetros, que era la que usaba la Policía Federal en esa época. O sea que tenía un alcance efectivo de 50 metros y nada más. Ujú. Era muy difícil en un contexto de tanto viento y con un alcance efectivo de tan poco, tan cortito, de 50 metros, no tenía sentido ese armamento. Pero ese era un armamento que nosotros llevábamos adosado al cuerpo. Nosotros realmente teníamos que utilizar los cañones antiaéreos, que esos cañones estaban nuevos, estaban sin estrenar. Eran unos cañones Rheinmetall, que eran de Alemania. Y bueno, para esa época eran modernos, digamos, ¿no? Ujú. Estaban sin usar, los estrenamos nosotros y tuvimos la suerte de tener un suboficial que era técnico en motores, que no tenía nada que ver, motores, y lo mandaron a hacer unos cursos a Alemania, y ahí se encontró haciendo los cursos de estos cañones, y después hizo en Tandil, hizo los cursos de los radares, ¿no? De los radares que utilizamos, que es radar ELTA. Así que tuvimos la suerte de que el suboficial Carmelo Domina estaba capacitado incluso para ayudarnos a entender cómo era todo el mecanismo. Así que aprendimos con él, puso los cañones en regla y bueno, ahí comenzamos en nuestra tarea de artilleros en defender la pista aérea, que en ese lugar era de césped, era una pista aérea de césped. Así que era muy particular, ¿no? Porque decían que era un hipódromo ahí en las islas. Y ahí operaban los aviones Pucará, que son con los que el avión Pucará sería, para el que no conoce, como el que está en la tapa de mi libro, un Claro. avión Pucará. Ahí había 12 aviones destinados y bueno, lamentablemente no tuvieron mucha suerte ante el primer ataque británico. Pero sí, el armamento nuestro, como cañón de aéreo, estaba bien y el armamento de mano era la peor elección que tuvieron para hacerlo. Ujú. Cuéntenos, por favor, Ramón, ¿qué pasó ese 1 de mayo, a un mes del desembarco en Malvinas? Hay un episodio que por lo menos es muy curioso. Sí, bueno, el 1 de mayo fue el primer ataque británico. Comenzaron por Puerto Argentino, muy temprano, y un par de horas después siguieron por la zona de Darwin y Goose Green. Eh, bueno, nos tomaron realmente de sorpresa porque todavía se estaban poniendo en regla los cañones, ubicándolos, los radares, y en ese instante, eh, dice sin conexión, bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Este, bueno, ese se había cortado, perdón. Y en ese momento donde estábamos todos trabajando con la ubicación de los cañones, los radares, bueno, ahí fue un ataque sorpresa donde
de la nada aparecieron 3 aviones y Harrier, y con la intención de bombardear la pista, que es lo que generalmente hacen para que no despeguen los aviones nuestros, en este caso, los argentinos. Y cuando se encontraron con tantos aviones en la cabecera de pista, siguieron de largo y bombardearon a los aviones, donde lamentablemente había un piloto sentado en su avión Pucará, teniente Yuki, y le depositaron una bomba encima. Yo me encontraba justo atrás de esos aviones porque mi cañón antiaéreo estaba ubicado en esa posición, esperando por el seno de Choi Seul que viniera un desembarco británico. Entonces pusieron nuestro cañón como diciendo, cubrimos la parte aérea, pero si vienen por este sector, le disparamos también. Así que el ataque fue tan furioso contra los aviones que nos impactó a nosotros también, que estamos muy cerquita y rodeados de cajas de municiones, ¿no? Y las coheteras de Pucará para instalarlas en los aviones. Y Así que todo Ramón, nos voló por el a aire, usted lo todo. dieron por muerto. Claro, en ese momento, porque yo volé por el aire con la onda expansiva, como muchos de otros compañeros, y pasé por arriba de una ligustrina y caí entre unos suboficiales también, y quedamos todos ahí desmayados, parecía. Pero resulta que los otros 7 personas que estaban ahí habían fallecido y yo no, estaba desmayado, digamos. Enseguida hicieron una lista con los muertos, con los caídos en combates, y me incorporaron. El tema fue que después me desperté, me activé y empecé a ayudar a los heridos y bueno, tratar de salvar lo que se podía, que quedaba. Y yo no me había enterado en ese momento que estaba en la lista de los caídos en combate, hasta unos días después que llegaron unos oficiales desde Chubut, que nos conocíamos de la base, y me preguntaron, me miraban con sorpresa, ¿no? Como diciendo, me dijo, ¿qué haces acá? Y venían unos misiles ellos, los Pipa, y yo le dije, ¿cómo que hago acá? Acá me enviaron. Y dice, no, ¿qué haces acá vivo? Me dicen. ¿Cómo vivo? Dice, vos estás en la lista de los muertos. ¿Cómo? No puede ser. Sí, o sea que la lista de los muertos los llevaron, los mandaron a Puerto Argentino y de ahí a Comodoro Rivadavia, donde estaban mis compañeros de servicio militar. Cuando vieron que yo estaba ahí, no lo podían creer. Claro. Dice, ¿cómo puede ser? El Garcete, con lo que yo era, ¿no? Muy, muy fuerte, deportista, ¿no? Con tanta energía que el primer ataque ya estaba muerto, ¿eh? Ellos esperaban mucho más de mí. Y al final a mi mamá no le avisaron porque mi mamá les escribía carta a varios chicos, compañeros, que eran de otras provincias, que no recibían nada de su familia. Entonces yo le conté a mi mamá y mi mamá les escribía a ellos para darle un mensajito, mandarle cositas y bueno. Y entonces no le quisieron decir a mi mamá, menos mal. Así Claro. que esa fue la historia que me dieron por muerto en combate, que duró muchos años porque cuando en el año creo que 92 nos dieron la primera pensión de guerra, que era muy magra, ¿no? Muy mísera. Yo fui a hacer el trámite y la señora me dijo que no lo podía hacer porque yo estaba fallecido. Ah, Así que fue ¿cómo estoy fallecido? Entonces yo le mostraba el documento y le dije, señora, soy yo. Entonces agarraba esas computadoras viejas y me decía, no, usted no puede hacer trámite porque está fallecido. Entonces fue otro peregrinar por el Ministerio de Defensa, por los edificios de la Fuerza Aérea, para que digan que yo estaba vivo. claro. Bueno, todo se dio de esa manera y como Ramón había muerto en combate, entonces decidí cambiarme el nombre. Con mis compañeros dijimos qué nombre me puedo poner y me puse Cristian, Cristian Garcés. Así que bueno, a partir de ahí empezó una historia con ese nombre de Cristian. Así que hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Que me siguen llamando Cristian, en mi familia, ¿no? La familia de mi señora, todos me llaman Cristian. Así que bueno, esa es la historia principalmente del Ramón caído en combate. Ramón, ¿cómo fue lo del derribo del avión del Harriet? Bueno, eso fue el día 27 de mayo, cuando ya estábamos en las batallas finales. Eh, el suboficial, que era bastón mayor de la banda de música, ya no estaba en el cañón porque se había replegado el día 21 y no volvió, y me hice cargo yo del cañón. Ese día avanzaron, nos atacaron 2 o 3 Harrier, yo vi 2, otros dicen que vieron
los tres. Yo solamente vi dos. eh, Entraron por otro lado y yo los tenía a la distancia. Y ya con la experiencia de días anteriores, que nos habían atacado, según dijeron en la Fuerza Aérea, que navegamos cuatro aviones Harrier y uno todavía está en discusión. Yo no lo sé, eso es lo que dice la fuente oficial de la Fuerza Aérea. Pero de esos cuatro Harrier, con la experiencia que tuve en esos días previos, eh, porque pasan tan rápido, es difícil explicarlo, pero pasan tan rápido, más de 600 kilómetros por hora, disparando con ametralladoras enormes, de 30 milímetros, que eran más grandes que mi cañón antiaéreo, malas bombas, o sea, a una velocidad irrasante, y explota todo. Entramos todos en pánico, en terror, todo explota, todo grito, la sirena suena muy fuerte, es terrible ese momento. Y bueno, con un poco de experiencia, que ya nos había pasado, que uno quiere dispararle a un avión, porque se mueve tan rápido los dos tubos del cañón, ¿no? Uno está sentado en todo hidráulico, entonces antes le quería disparar a todos y al final parecía que no le disparaba a nadie. Entonces había que tener un poco más de concentración y decir, bueno, vienen por allá donde nos avisa la gente del radar, dice, bueno, apuntamos el cañón y yo decido un avión y lo sigo siempre. Y empiezan a moverse, entonces ya seguía solamente un avión. Y ese avión, cuando se estaba escapando, que yo ya le estaba pegando de lejos, pasa justo por arriba de mi cañón y ahí terminé de descargarle un montón de balas. Se fue humeando, pero no sabía nada yo. Se escuchaban muchas explosiones, que no sabemos de qué eran, si eran de las fragatas misilísticas. Así que después me enteré que los observadores adelantados, que están en las colinas escondidos, que nos avisan, vienen aviones, salen tantos aviones, bueno, por eso son los adelantados, dijeron que lo vieron al avión que salió humeando después que yo lo impacté con mi cañón, eh, y que empezó a prenderse fuego, y hizo como un trompo, y terminó explotando en el aire. Esa es la única información que yo tenía. Bueno, todos contentos, ¿no? Que habíamos derribado un avión. Lo que no sabía es que el piloto se había salvado. Eso sí que no lo sabía. Eso me enteré 30 años después. Una periodista escocesa me quiso hacer una entrevista, me quería juntar con el piloto Bob Evenson, y yo no entendía nada. Digo, ¿pero cómo me van a juntar con él? Me dice, porque está vivo, le pregunté, me dijo que sí, que estaba vivo. Yo, la verdad, me dio una alegría, un alivio enorme saber que el piloto estaba vivo. Me enteré 30 años después, porque yo durante 25 años no hablé nada, así Claro. que no estaba fuera de todo el tema Malvinas, no sabía qué ocurría. Y fue muy impactante y muy, muy lindo también recibir esa noticia, sacarse un peso de encima, porque esos cañones antiaéreos, no solamente en esa batalla final le disparamos a los aviones, sino después tuvimos que hacer tiro terrestre, y eso sí que es muy, muy duro. ¿Siguieron manteniendo contacto, Ramón, ¿Con quién? con este piloto, Bob Evenson? No, yo particularmente nunca tuve Mm, contacto, me quisieron contactar varias veces, es ajá. más, hace muy pocos meses me quisieron llevar me invitaron a la BBC de Londres, para hacer un programa especial, con el piloto Bobby Benson, eh, para toda Europa, ¿no? La BBC, bueno, tiene muchos recursos, así que a uno le pagaban a peaje, estadía, bueno, todo lo que uno se pueda imaginar para hacer esa nota de cruzarnos con un militar británico que a mí no me afecta en nada, digamos, hablar con el piloto, ¿no? Pero el tema es que no me quería prestar a hacer un show mediático. Claro. Entonces, si tanto quieren, tanto me quieren pagar, bueno, no me paguen nada. Devuelven a las Malvinas y voy cuando quiera, le dije. Y entonces se armó un revuelo bárbaro con eso. Y si no, que venga a Argentina, yo lo invito a comer un asado, charlamos y hacemos la nota acá en Argentina, pero si no nos devuelven a Malvinas, yo no puedo ir a hacer una nota a la BBC de Londres. Es una falta de respeto a mis compañeros caídos y a los que volvieron también con tantas secuelas como volvimos todos, ¿no? Ujú. Así que bueno, se armó un poco de revuelo con ese tema porque yo no iba a una nota con ese piloto, pero no es nada, no tengo nada con el piloto, ¿no? Porque ni él sabe quién le disparó seguramente. Ahora sí sabe, pero en ese momento,
no lo sabían y yo tampoco sabía quién era el piloto. Y da la casualidad que justo era el mejor de ellos, el Ah, comandante Robinson era el mejor piloto británico. Y me tocó a mí porque pasó ahí, así que no, tampoco lo elegí. Pero bueno, fue una experiencia muy fuerte y más fuerte cuando me enteré que que se había salvado. Por el objetivo de derribar el avión, que no siga provocando muerte, daño. Y ese objetivo estaba cumplido, así que en ese sentido estaba muy feliz. Y además, el objetivo nuestro, que era cuidar la pista aérea, se cumplió porque no pudieron dejarla fuera de servicio. Así que nosotros, humildemente, la artillería antiaérea de 20 milímetros, que eran 6 cañones con soldados sin experiencia, pudimos lograr un objetivo para la Fuerza Aérea y para la Argentina, ¿no? En ese sentido. Bueno, después se complicó porque la guerra, ustedes saben cómo es, la relación de fuerzas es muy grande y nosotros ya estábamos bastante sin municiones, ¿no? A mí me pasó hasta el último día, que fue el día 28, que yo le disparaba a los británicos, a los, sí, eran los paracaidistas, el segundo cuerpo paracaidista, era la Guardia Imperial, decían, eran los mejores, hasta que, bueno, comienzan a disparar ellos, ven los objetivos y como son profesionales, saben que tiran misiles, como nos tiraron, me tiraron a mí, me tiraban los tiros y me pegaban el cañón, o sea, era muy difícil, yo estaba atrás de un cañón disparando y que se escuchaba todo el ruido de las balas en el acero y después los misiles, hasta que uno ya no puede hacer nada, o sea, no puede durar mucho tiempo porque se centraliza el fuego enemigo hacia uno. claro. Entonces hay que puse fuera de servicio el cañón y como pude me tiré al piso y me fui a una hondonada que hay por ahí, que estaba muy cerquita, y efectué un repliegue cuerpo a tierra durante 2 kilómetros, en donde me seguían disparando a través de la libustrina, pasaban todas las balitas ahí, y después, cuando iba llegando más al pueblo, nos disparaban también los argentinos. Nos disparaban todos. Fue muy traumático esa parte, hasta llegar al pueblo y poder tomar una posición diferente a la que yo tuve toda la guerra y tomar fusiles, los fusiles FAL, que eran calibre 7,62, y ponerme a tirar como un fusilero cualquiera, un Claro. fusilero más, ponerme a tirar contra los británicos y los Gurkhas, decían que estaban, pero los Gurkhas llegaron después a custodiarnos a nosotros. Pero fue difícil. Ahí donde hay fotos, donde hay una escuela bar incendiándose, bueno, ahí, todo ese momento lo viví yo ahí, en ese lugar. Por eso me molestó mucho, después de tantos años, leer historias oficiales, ¿no? Hechas por militares en ese momento, con una intencionalidad no sé, muy particular, en donde se detallaban cosas que no habían ocurrido, nombres que no estaban, funciones que no eran, y eso me empezó a poner muy mal, y entonces consejos que me dieron mi señora, unos amigos, tenía que escribir algo, y por eso me puse a escribir un libro donde puedo más o menos relatar en una forma más coloquial para que lo puedan comprender los chicos de la escuela secundaria también, lo que me tocó vivir el antes, el durante y el después de la guerra. Y me parece que está bien porque va acompañado con fotos de cartas que enviaron, fotos de ese lugar. Me parece es didáctico para las escuelas y también iba a la película que hice de regalo en el libro para que lo puedan ver en compañía siempre, ¿no? Que ahora en este momento está saliendo en todos lados el cortometraje Entre dos mundos, una película de posguerra. Así que con un desagravio político, en la Secretaría de Malvinas, en la Cancillería, fue muy bueno. Después de la censura que recibimos en el año 2016, y fue muy triste que censuren un corto que tenía que ver con visibilizar la problemática de los suicidios, los veteranos de guerra y los excombatientes, que hoy llevamos más de 1.000 se han suicidado en Sí, sí. una situación muy triste y no sabemos cómo abordarla. A mí se me ocurrió escribir un guión
sin golpes bajos, sin mostrar balas, sin saber si realmente se suicidó el protagonista, que fue Coco Silly, el protagonista, que hizo de veterano de guerra, y era un escultor, y no hay una bala, no sabemos si se murió o no se murió, pero cada uno toma el final que quiere, Claro. y, y en 12 minutos muy intensos, uno intentó mostrar no a los veteranos de guerra y a los excombatientes, es a la sociedad en general, ¿no? Y a los círculos, a los entornos de los excombatientes en particular, porque muchas veces no nos comprenden, tal vez por alguna reacción que tenemos, o porque decimos alguna cosa, o siempre toman que si uno dice alguna cosa disruptiva, piensan que, bueno, estuvo en la guerra, que dejalo, está loco, bueno, eso hay que tratar de cambiarlo un poco porque uno hace un esfuerzo enorme para seguir malvinizando, y ustedes lo saben mejor que yo, en el sur es muy fuerte el tema de Malvinas, es muchísimo más fuerte que en donde yo vivo, y yo creo que nosotros acá en estas zonas, como en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, solo depende de que nosotros vayamos a las escuelas, a hablar en las universidades, en los centros culturales, así como ustedes nos dan la oportunidad de poder hablar en algún medio, para que lo escuchan mucha gente, y bueno, escuchen un testimonio de que fue un soldado conscripto, ¿no? Que lo sacaron a 18 años de su casa, cuando estaba en su mejor momento deportivo, en mi caso particular, que entrenaba 6 horas por día, jugaba a la selección de vóley, tenía la ilusión de jugar el Mundial 82 en Argentina, y la guerra me sacó todo eso, y mucho más. Mm, Vine desnutrido, 14, 18 kilos menos, un desastre. Me costó mucho recuperarme. Y bueno, y todo ese tipo de cosas, a la distancia uno dice, ¿cómo pude, entre comillas, superar todo eso? ¿No? Y bueno, es difícil. En mi caso particular, haciendo deporte, trabajando y estudiando. Por eso hice tantas carreras universitarias. Este, le dediqué toda la energía a estudiar, tengo como 3 carreras universitarias, ujú. profesorado y un montón de cosas, entrenador de vóley nacional, pero todo eso es para poner el cuerpo y la mente en otro lado, y de paso se hace bien la lectura, así que aconsejo que todos leamos un poquito. No lo digo por mi libro, ¿no? Eso no, Mm, porque no es un libro de un escritor, sino son las vivencias de una claro. persona que uno cuenta. Pero más o menos está por la formación académica que uno tiene, yo creo que está bien es de rápida lectura y de comprensión, así que eh, se los recomiendo como Ujú. una voz diferente a lo que van a ver, que es todo militar, todo volvemos a la guerra, somos los mejores, no, no somos los mejores, perdimos la guerra, así que, pero bueno, uno está orgulloso de haber pasado, entre comillas, todo ese momento, que pueda contarlo después de 40 años, ya que es muy difícil en este momento, estamos grandes, y viendo que todos los días uno o dos veteranos de guerra fallecen. Entonces, una problemática muy difícil para abordar. Y yo creo que de a poquito se van dando cuenta muchos y nos van reconociendo. Uno de este caso son ustedes que se tomaron la molestia de llamarme de un lugar, del otro. Estamos Mm. tratando de conectarnos y de poder contar una experiencia traumática, difícil, pero al mismo tiempo alentadora para los tiempos, porque ahora estoy trabajando siempre con la posguerra Malvinas. Por Claro. eso hice leyes para la salud de los veteranos de guerra, de buscar beneficios para los alumnos, para los hijos, para que vayan a las escuelas. Pero todo parte siempre desde abajo, desde nosotros, Sí, no sí. desde arriba. Y sobre Esa todo creo que es acá, así que porque ustedes formaron gracias. parte de la generación además que logró superar ese intento de desmalvinización que hubo en el país. Si no hubiera sido por ustedes que aparecían en los desfiles con esas banderas de los veteranos de guerra, que al fin y al cabo logró el reconocimiento. Hoy toda la Argentina reconoce a los veteranos de Malvinas y seguramente este 2 de abril les va a rendir el homenaje que se merecen, con esta vigilia que comienza mañana allí en Río Grande. Rubén.
Ramón, bueno, estamos bastante justos con el tiempo. Te voy a hacer dos preguntas. Sos también, además del libro y además del cortometraje, sos el protagonista de un documental donde estás hablando mucho de las cosas que estás hablando acá con nosotros, y también me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue lo de conocer a tu esposa, que también tiene digamos el inicio con el tema de la guerra. Sí, es verdad, bueno, así como les había contado que me habían dado por muerto ese 1 de mayo y me cambié el nombre, Ramón murió en combate, me puse Cristian. Bueno, ahí yo por mi estado físico, que era muy bueno, al entrenar 6 horas por día, ¿no? Este, en el momento previo a los combates, hacía mucho frío, yo sufría mucho el frío, y pedí autorización, yo estaba a 2 kilómetros del pueblo de Goose Green, en el medio del campo, cuidando la pista aérea. Entonces le pedí autorización a un oficial, que era jovencito, si podía ir hasta el pueblo, buscar las cartas, repartírsela a mis compañeros que estaban todos en el medio del campo rodeando la pista y volver, ¿no? Entonces yo corría 2 kilómetros de ida, 2 kilómetros de vuelta, entonces me mantenía en estado y no tenía tanto frío. Y bueno, ahí fue donde iba repartiendo las cartas de la familia, de los amigos y de alguien que no conocía a nadie, digamos, un estudiante de primario, secundario, a un vecino, y todos se escribían alentando. Y bueno, entre tantas cartas de tantos estudiantes, bueno, yo me quedé con una carta de una estudiante de un colegio de San Martín de quinto año, como tantos otros compañeros míos, ¿no? Todos nos quedamos con cartas de estudiantes. Y entonces, bueno, en la carta preguntaba, ¿no? Cómo me llamaba, cuando cumplía los años, ese tipo de cosas, de qué signo era. Y bueno, y yo le puse que me llamaba en ese momento, que ya había sido después del 1 de mayo, me llamaba Cristian Garcés. Y sí, bueno, así siguió el tema. Conocí por Cristian Garcés y en una carta más llegó y no, ya está, después se terminó la guerra. Pero decían en los medios que los prisioneros de guerra de Puerto Darwin, de Gurri sería, pero también de Puerto Darwin, decían, después de 15 días prisioneros nos dejaron en Montevideo y de ahí nos llevaron de Montevideo a Ensenada, a la provincia de Buenos Aires, casi La Plata. Y de ahí nos dejaron el día 13 de junio, que la guerra todavía continuaba, y nos llevaron a la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea a Ezeiza. Y bueno, ahí fueron a visitarnos familiares, amigos, sabían que estábamos ahí. Y bueno, y esta chica se puso a llamar en plena dictadura, molestando a todos que decían que no querían dar información de nadie. Eh, y al final preguntaba por Cristian Garcés y no había ningún Cristian Garcés. Y se fue igual a la escuela de suboficiales a preguntar por Cristian Garcés y entró, fue con la familia, con una prima, con los amigos. Y bueno, Garcés y yo estaba con toda una mesa llena de amigas y amigos y me preguntaba un soldado que estaba de guardia si yo era Garcés, le decía que sí, y me decía, te busca una chica, y yo me daba vuelta y bueno, esa chica no es para mí porque no la conozco. Y así fue 2 o 3 veces, hasta que se terminaba el horario de visita y viene otra vez y me dice, pero bueno, sos Cristian Garcés, me dice. Y ahí me quedé. Y todos mis familiares, mis amigos se reían, me decían, te dijeron Cristian en vez de Ramón. Cuando dijo Cristian me acordé que era yo. Entonces me levanté como un rayo y fui corriendo hasta la puerta y le pregunté, ¿vos sos Roxana? Y, y me dijo, sí, sí. Así que la agarré así, bueno, nos abrazamos. Y bueno, y ahí empezó una relación con ella que dura hasta el día de hoy, con más de 35 años de casados. Acá estamos, desde el año 82 que estamos juntos. Así que bueno, es una historia muy linda y bueno, es mi sostén, obviamente, ¿no? Es lo que tengo, que por eso puedo estar todavía dando batallas, como quien dice. Por la Ruta Nacional de Malvinas sigo estando. Ramón, no sabes cuánto te agradecemos este testimonio, estos minutos que
que nos brindaste para contar tu experiencia, de vida, tu punto de vista sobre la guerra de Malvinas en este momento tan sentido, ¿no? Que estamos a horas nada más del 40 aniversario. Así que yo de mi parte te quiero mandar un abrazo muy grande y agradecerte todo lo que has hecho. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que a nosotros nos hace muy bien este tipo de charlas, nos hace saltar un poco más. Me sentí muy cómodo, yo que estoy siempre un poco agarrado y bueno, ustedes me dieron la libertad para poder expresarme con tranquilidad, así que les agradezco muchísimo. Sé que no es natural que me pase estas cosas, que a uno lo dejen hablar, porque los tiempos ya sabemos que son tiranos, como dicen en los medios ustedes, pero tuvieron el respeto y la paciencia de escuchar mi veloz relato, porque bueno, por acá somos un poco más acelerados, lamentablemente. Así que muchísimas gracias a ambos que tuvieron la gentileza de dejarme expresar para toda la audiencia y bueno, les mando un abrazo malvineros a ustedes y a todos los que están escuchando y viendo en este momento. ¿Rubén? Ramón, Escucho. sí, nada, muy agradecido por habernos permitido escuchar tu relato. Realmente muy linda, muy emocionante tu historia. Y bueno, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, buen año y vamos por la ruta de Malvinas, la ruta Muy bien, nacional, ¿eh? Sí, señor. Nos vemos. Chao, un saludo para todos. gracias.